Las historias que marcan nuestro camino suelen estar entrelazadas por eventos tan sutiles que, a simple vista, podrían parecer completamente ajenos entre sí. Sin embargo, el relato que estamos por presentar está tan profundamente vinculado al incidente central, que cuando la verdad finalmente comenzó a emerger, las acusaciones no tardaron en caer sobre los responsables de este encuentro encubierto. Como es tradición en esta recopilación, comenzaremos con un fragmento de otra obra que guarda relación directa con los hechos. En este caso, se trata de La habitación blanca, la conspiración de los ocultos, del autor Daaric Tarolia. Aún no comprendo cómo pueden hacerlo. Cómo pueden estrecharte la mano con una sonrisa genuina mientras ocultan verdades tan fundamentales como su propia naturaleza. Los humanos parecen vivir en una paradoja constante. Desconfían de lo ajeno, pero se entregan con entusiasmo a lo desconocido. Tal vez para ellos la verdad es un lujo, no un deber. O quizás su necesidad de conexión es tan desesperada que prefieren mentir antes que estar solos. Esta fotografía la tomamos tras completar el primer lote exitoso de vacunas contra el cáncer. Fue un hito que nos llenó de orgullo a mis colegas y a mí, aunque nada de eso fue sencillo, especialmente por los obstáculos que nos impuso la CPA. Uno de nuestros camarógrafos, despedido tras la entrevista, indiscretamente susurra a uno de sus compañeros: ¿qué demonios es eso? Pese a todo, Nkita se lo toma con gracia, y procede a explicar más detenidamente de qué trata esta agencia. Disculpe, es la Control and Prevention Agency Against Biological Agents, una organización interplanetaria encargada de regular cualquier estudio que implique patógenos, material genético sensible o posibles amenazas biológicas entre especies. Su trabajo es prevenir pandemias o introducción de patógenos o organismos ajenos a entornos planetarios. Nkita hace una pausa breve, buscando el modo correcto de continuar. Luego prosigue con calma, casi en tono confesional. La mayoría conoció a los humanos durante el famoso primer contacto, esa ceremonia protocolaria, transmitida a todos los sistemas, llena de discursos pomposos y gestos diplomáticos cuidadosamente ensayados. Pero nosotros no fuimos parte de la audiencia general. Nuestra relación con los humanos comenzó un año estándar antes, de forma mucho más práctica. En ese momento, investigábamos una espora inusual que había surgido en Taos 9. Estábamos en un ciclo de aislamiento académico cuando llegaron agentes de la coalición. No ofrecieron muchas explicaciones. Simplemente dijeron que nos necesitaban para un proyecto de prioridad extrema, y que la cooperación era voluntaria, aunque deseable. Tenemos una oportunidad única para quienes deseen trabajar sin hacer preguntas, dijeron. Una frase que aún hoy me resulta inquietante. No todos aceptaron. Algunos regresaron a sus sistemas. Pero quienes fuimos trasladados, nos encontramos con algo que no esperábamos. ¿Humanos? Exacto. 6 de ellos. Pequeños, cubiertos de pies a cabeza por esos trajes presurizados de sus científicos. Al principio los confundimos con Streptocampus, pero bastó un análisis visual detallado para darnos cuenta. Eran nuevos, eran diferentes, eran humanos. Nkita hace un gesto con la mano, deslizando la imagen para mostrar otra fotografía. Un laboratorio dividido, casi quirúrgicamente, en dos mitades. En un lado, humanos trabajando de forma metódica. En el otro, los Ikitarea observando lo que parece ser un holograma con resultados médicos. Nadie se mira. Nadie interactúa. Al principio, reinaba la tensión. Una mezcla de desconfianza y curiosidad. Los humanos parecían fascinados por nosotros. Tomaban notas, escaneaban nuestros cuerpos, registraban incluso nuestros hábitos posturales. En cambio, nosotros queríamos comprender su funcionamiento interno, su motricidad, su biología. Y eso generó problemas. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban dispuestos a compartir información superficial, cualquier intento de examen físico más profundo era rechazado de inmediato. Se volvían evasivos, incluso hostiles. En una ocasión, uno de nuestros técnicos intentó infiltrarse en su zona habitacional utilizando un bloqueo sensorial, pero el dispositivo generó una interferencia inesperada en los sentidos auditivos y olfativos de los humanos que casi les afecta estos sentidos de manera permanente. El resultado fue un incidente diplomático menor, aunque para algunos fue la gota que colmó el vaso. Nkita se levanta de la banca donde estaba sentado y empieza a caminar por el parque. Le seguimos a paso lento, entre jardines de flora translúcida y esculturas flotantes. Poco después de ese incidente, los agentes de la coalición regresaron. Esta vez, nos hablaron con claridad. Nuestra tarea era desarrollar una cura para una enfermedad humana. No hubo detalles de la enfermedad que debíamos curar, era irrelevante en tanto hiciéramos una cura. Me sentí emocionado,
Un desafío científico a la altura de los maestros de la bioingeniería. Bajo la sugerencia de nuestros compañeros humanos, dirigimos nuestra atención al análisis patológico del cáncer y a la búsqueda de soluciones biomédicas viables. Nos asignaron 4 científicos humanos y 2 voluntarios infectados. Desde el principio, las tensiones eran evidentes. Los humanos nos ocultaban información crítica, y aunque ahora comprendo las razones políticas, en ese momento lo viví como una de las experiencias más desagradables de mi carrera. Nkita detiene la caminata. Abre una nueva proyección. La portada de un medio de comunicación digital con el título: La gran estafa anatómica. Los científicos estaban ahí con el deseo de ayudar y cooperar, pero así como nosotros respondemos a la coalición, ellos respondían a su gobierno, quienes les habían ordenado filtrar información falsa sobre la anatomía humana como una forma de contrainteligencia preventiva. Los humanos pueden sobrevivir si se les amputan las cabezas, pero entran en coma si se les afeita el cabello del cuerpo. ¿Le resulta familiar esta afirmación? Claro, fue parte de los estudios publicados durante la revelación del primer contacto. Exacto. Toda esa pila de mentiras fue revelada al público cuando el libro del Dr. Michter, La gente de las estrellas, fue publicado. Fue un escándalo tan grande que no solo retumbó en la comunidad científica, sino que se le acusó directamente de ser responsable por todas las bajas en la guerra, pese a que él tampoco estaba al tanto de estos hechos. Michter, uno de nuestros mejores genetistas, jamás perdonó a los humanos del todo, no solo por su engaño descarado, también por algunas cosas referentes a su vida personal. La caminata continúa. El camino los lleva a un edificio de arquitectura orgánica, cuyos muros vivos se retuercen formando un arco traslúcido que reacciona a la luz solar. El punto es que en ese entonces las especulaciones eran muchas y los hechos pocos. Por 4 nuevas cosas que aprendíamos de ustedes, 2 seguramente eran mentiras. Esto comenzó a mellar las relaciones en el equipo, llegando a dividir el laboratorio en 2 partes para trabajar con los miembros de su respectiva raza. En ese entonces nuestro querido Dr. Michter tenía un dicho cada vez que le mentimos sobre por qué llegábamos tarde a nuestros deberes. Si sigues así comenzarás a verte como un humano. Incluso hoy en día la opinión pública no puede deshacerse del estigma sobre las mentiras y los humanos, aunque supongo que esto es, como dicen ustedes, cosechas lo que siembras. Aún así, los humanos eran desconcertantes. No seguían patrones lógicos de conducta como la mayoría de especies. Eran adaptativos, casi miméticos. El Dr. Michter tenía la costumbre de beber agua con diapesa todas las mañanas. Pronto una de las científicas humana, la doctora Yoshida, comenzó a prepararle su brebaje antes de que él se apareciera. Un gesto de amabilidad que el viejo siempre apreció con cariño. Mostraban afecto, humor, entrega. Afuera del laboratorio eran como otra especie. Reían, contaban historias. En las reuniones del personal, todos gravitaban hacia ellos, atraídos por ese hipnótico carisma que los caracteriza. Eran los momentos de ocio los que nos ayudaron a entendernos, los momentos en los que olvidábamos a nuestros gobiernos. ¿Y la investigación avanzaba? Con dificultad, pero sí. Fue entonces cuando descubrimos algo fundamental, la forma en que funcionan sus células, o más precisamente, cómo se desgastan. Los Icquiterea podemos vivir cientos de ciclos gracias a un proceso biológico que denominamos autofagia regenerativa. Nuestras células, ante el menor indicio de daño o desgaste, se reciclan a sí mismas utilizando su propia estructura como fuente de energía y reconstrucción. Combinadas con la absorción de luz estelar, este proceso nos otorga longevidad y un considerable ahorro de energía, pero es bastante pobre en lo que a recuperación de lesiones se refiere. En cambio, los humanos dependen de la mitosis. Sus células se dividen una y otra vez, replicándose a gran velocidad, brindándoles una mejor recuperación de daño, pero desperdiciando valiosos recursos corporales en el proceso. Pero con cada división, aumenta el riesgo de errores, mutaciones, algunas de ellas letales. Así es como nace su cáncer. Es fascinante y a la vez aterrador que una diferencia tan sutil en la biología celular pueda producir un abismo tan profundo en la forma de enfrentar una enfermedad. Entre las especies de la coalición, las mutaciones cancerígenas prácticamente no existen. El cáncer, en su forma humana, era para nosotros un fenómeno completamente nuevo, tan aterrador como científicamente fascinante. Sin embargo, abordar su estudio desde una perspectiva puramente humana resultaba complejo. Tenían información abundante sobre la enfermedad, datos clínicos, estadísticas, protocolos, pero no podían compartirla abiertamente.
Las restricciones impuestas por sus gobiernos y agencias de seguridad biológica eran asfixiantes, dejándonos con la desdichada tarea de redescubrir la anatomía de nuestros invitados mientras que eran igualmente ellos los que trataban con sus muestras y compartían los hallazgos médicamente relevantes tras nuestros experimentos y pruebas. Como consecuencia, nos vimos obligados a someter a nuestros propios voluntarios a una batería de experimentos y análisis mucho más extensa y agresiva de lo que hubiera sido necesario si se nos hubiese brindado acceso completo desde el principio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los científicos humanos, quizá movido por la frustración, o tal vez por una brillante y oscura inspiración, se nos acercó con una propuesta tan perturbadora como ingeniosa: la hibridación celular. Nikita detiene el paso y se gira para contemplar uno de los extraños monumentos vegetales que se erigen sobre el jardín, el cual, si bien no tiene una forma propiamente identificable, se retuerce y enreda para formar un disco con 3 esferas de algún tipo de alga que flota entre una neblina contenida dentro del disco. Unir ADN humano y Ictitarea, una aberración para muchos. Para nosotros, la evolución es casi sagrada, una muestra de nuestra perseverancia a lo largo de las eras y testimonio de nuestro derecho al dominio de las estrellas. Avanzamos lentamente, confiando en la sabiduría ancestral. La hibridación era un atajo. Nosotros teníamos la tecnología para hacerlo, pero jamás lo habíamos pensado siquiera. De hecho, uno de nuestros colegas lo encontró tan ofensiva que salió de la sala. El resto estábamos congelados, viendo cómo el doctor y sus compañeros nos proponían esto con miradas alegres y brillantes. Hasta el día de hoy siento escalofríos. ¿Escalofríos? ¿Acaso no le ve nada de malo? Bueno, usted es humano, así que no me sorprende. No me malinterprete. Esa flexibilidad de pensamiento, esa capacidad que tienen para cuestionar, explorar y alterar lo establecido, es sin duda envidiable. Los humanos poseen una curiosa valentía para redefinir sus límites constantemente. Pero sacrificar la integridad de tu raza en pos de una hibridación con otros seres, es un camino que muy pocas civilizaciones estarían dispuestas siquiera a considerar. Aunque la coalición interplanetaria se fundó sobre los ideales de cooperación y entendimiento mutuo, la realidad es que, en la práctica, la mayoría de las especies prefieren relacionarse con sus semejantes. Nos resulta más fácil, más cómodo, más seguro. La hibridación, o cualquier forma de cruce genético entre especies, sigue siendo un tabú en muchas culturas. Y para nosotros, los Ictitarea, lo es aún más. Nuestras creencias, tanto culturales como religiosas, veneran la pureza del linaje como una extensión de nuestra historia milenaria. Cada célula, cada patrón genético que nos compone, es parte de una cadena sagrada que no debe ser alterada arbitrariamente. ¿Y aún así lo intentaron? Lo hicimos. Usamos células del Dr. Migtri y de la señorita Yoshida para llevar a cabo el experimento. Fueron cerca de 290 pruebas fallidas, una tras otra. En cada intento, el material genético humano parecía colapsar bajo la carga estructural del ADN Ictitarea. Llegamos a pensar que simplemente el ADN humano, tan maleable y flexible como era, seguramente también era incapaz de soportar nuevas cargas genéticas más complejas, que el experimento estaba condenado al fracaso. Pero entonces, ocurrió. Las cadenas se unieron. Estábamos reunidos frente al holograma, contemplando en silencio cómo la secuencia se alineaba sin errores. El sistema replicó la unión y, tras unos instantes, comenzó a generar una simulación del suero resultante. Pasamos las siguientes 70 horas replicando la simulación y fabricando un prototipo. Al final conseguimos la primera muestra, un pequeño frasco rosado, translúcido, perfecto. Recuerdo cómo todos nos quedamos inmóviles, en completo silencio. Ni siquiera respirábamos. Había algo en ese instante, en ese objeto pequeño sujeto delicadamente al inyector que nos cambió a todos. Entonces, sin previo aviso, la doctora Yoshida tomó el suero, recién sintetizado, y se lo inyectó en el brazo. Sin dudarlo. Sin esperar pruebas de seguridad. Sin pedir permiso. El doctor Migtri gritó. Recuerdo su voz quebrada, cargada de furia. Yo estaba pasmado. No por el suero, no por el experimento, sino por ella, por ellos. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo de los humanos. Esa capacidad que tienen de lanzarse al abismo con nada más que fe y determinación. Una especie que no necesita certezas para actuar, que cruza límites sin mirar atrás. Y en ese momento, supe lo distintos que eran de nosotros. Peligrosamente distintos. ¿Miedo? Sí, miedo. A un Ictitarea se le puede predecir. Nuestro código social es estricto, al igual que nuestra biología. No tomamos riesgos innecesarios porque no podemos permitirnos el desperdicio de energía vital.
Un golpe mal dado, una herida en el lugar equivocado. Y es el fin. Por eso avanzamos con cautela, con cálculo. Los humanos eran diferentes. Dispuestos a correr riesgos. A lanzarse ciegamente a un precipicio con la fe irracional de que, en el fondo, todo saldría bien. Eso daba miedo. Una especie impredecible. Desafiantes por naturaleza. Dispuestos a todo con tal de avanzar un paso más. Sea como sea, mantuvimos a la doctora bajo observación durante una semana. Fue doloroso para todos, pero sobre todo para ella. Se levantaba de la cama cada 2 horas para expulsar calcificaciones que se formaban en su intestino. A veces, le crecían estructuras óseas temporales parecidas a ramas desde el cráneo, que desaparecían tras unas horas. En una ocasión, en mitad de la noche, se levantó desorientada y caminó hasta la sección icquitarea, donde se sumergió en uno de nuestros estanques curativos y durmió plácidamente el resto de la noche. Analizábamos su composición celular todos los días. Era fascinante. Su cuerpo no solo se defendía, se adaptaba, lentamente, sí, pero de forma constante. Hasta que, un día, simplemente asimiló todo lo que le habíamos dado. La verdadera prueba llegó después, con uno de nuestros sujetos de experimentación clínica. Le administramos el suero. Lo observamos con cautela. Durante los primeros días, todo pareció estable. Pero 2 jornadas antes de que el compuesto fuera completamente asimilado, su organismo formó una masa tumoral del tamaño de su propio puño. Fue necesaria una intervención quirúrgica inmediata. No sobrevivió. El segundo intento fue con una versión refinada del suero, basada en el patrón genético adaptado de la doctora Yoshida y muestra del sujeto de pruebas. Los resultados fueron mucho más alentadores. Los efectos secundarios, dolores, calcificaciones, alteraciones óseas, se redujeron significativamente. Las células híbridas mostraban mejor integración, más control, menos agresividad. Y entonces, llegó el momento crucial. Decidimos inyectar el compuesto directamente en una muestra de tejido cancerígeno que nos había sido proporcionada por la CPA. Adivine qué sucedió. Me imagino que funcionó. Maldita sea, claro que funcionó. El cáncer desapareció por completo y fue reemplazado por células sanas. Era un milagro, un avance científico nunca antes visto en la historia de ninguna raza inteligente. Nos volvimos pioneros. Las células malignas seguían ahí, sí, pero las híbridas las devoraban. Luego se replicaban, creando nuevas células que a su vez volvían a consumir la enfermedad. Y así, una y otra vez, en una cadena perfecta. Cuando ya no quedaba rastro visible de cáncer, el proceso simplemente se detenía. Las células dejaban de multiplicarse, o en algunos casos, se consumían entre ellas sin llegar a provocar una división excesiva. Un equilibrio inédito. Un sistema de regeneración funcional que no se descontrolaba y que combinaba lo mejor de ambas razas. Era la primera vez que veíamos algo así, el primer híbrido. Cuando terminamos, el Dr. Michter se quedó observando el informe de resultados un buen rato. Luego, con una voz apenas audible, murmuró algo que seguramente no esperaba que nadie escuchara y que por pura suerte lo hice. Esta vacuna, es nuestro bebé, de Yoshida y mío. No entendí bien sus palabras en aquel momento. Fue tiempo después, al leer su libro, que comprendí la profundidad de lo que había dicho. El doctor había desarrollado un interés romántico por la doctora Yoshida, un afecto que, por lo que supe después, nunca se atrevió a confesar. Tal vez por eso se alejó de todos al finalizar el proyecto. No soportó saber que ella tenía un esposo y una hija pequeña esperándola en casa. Pero lo que verdaderamente lo destrozó, fue enterarse de lo que le sucedió a ella y al resto de nuestros colegas. La vacuna fue enviada junto con el equipo de científicos humanos de regreso a su sistema. Esa fórmula, ese logro, debió haber sido la punta de lanza para establecer una relación amistosa, duradera y justa entre la coalición y la humanidad. Pudo haberlo sido. Pero no lo fue. Años después, esa misma vacuna se convertiría en el epicentro de uno de los mayores escándalos diplomáticos de la era moderna, la polémica por la reproducción híbrida. Y con ella, el surgimiento del movimiento que cambió para siempre la naturaleza de las relaciones interestelares. Si me lo pregunta, fue un honor, un privilegio inigualable trabajar con aquellas personas. Y lamento profundamente lo que le sucedió. Si las cosas hubieran sido distintas, quizá toda la historia habría sido diferente. Quizá Ronil, T-632, de Igal, todos esos eventos trágicos que marcaron a generaciones enteras, podrían haberse evitado. Si tan solo esa vacuna hubiera llegado antes.
Nkita actualmente trabaja en el Centro Científicos Multirracial de Titán, en el Sistema Solar como jefe de Departamento de Investigación para Enfermedades Híbridas. Dedica su tiempo libre al activismo por los derechos a la reproducción híbrida, y ha montado un programa de intercambio para Equitarea y humanos. También es de los pocos individuos a los que se les ha concedido el permiso de visitar el sistema natal de la humanidad, lo que lo ha llevado al lanzamiento de libros como La Esfera Azul, El Origen de la Humanidad, Historias cortas de Gas 9 y Convivencia con humanos, cómo relacionarte con humanos para principiantes.